Rosa María Calaf está hoy con nosotros, está en Pamplona, invitada por la Fundación Vicente Ferrer, va a pronunciar una conferencia sobre la India. Rosa María Calaf, la verdad es que podría pronunciar conferencias, yo creo, acerca de todo tipo de temas, política, sociedad, cultura. Le llevaron todos estos temas a recorrer el mundo, más de 90 países. ¿Quién no la recuerda? Con el micrófono de Televisión Española, con su peculiar imagen, con esa imagen espectacular y, por supuesto, con su sabiduría, ¿no? Y conocimientos del terreno. Rosa María Calaf, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, pues encantada de estar aquí otra vez. Y una viajera incansable, hay que añadir esto, ¿no, Rosa María? Sí, ayer en Barcelona, yo creo hoy en que Madrid, si en tuviera Pamplona. que decir que soy, efectivamente soy viajera, o sea, porque creo que es la diversidad del mundo es una riqueza tal, ¿no?, que hay que tratar de conocerla y además pues me parece que no se aprende nunca tanto como viajando, ¿no? No hay ningún libro que te pueda enseñar lo que aprendes y además me parece que en estos momentos es también muy necesario, ¿no? Porque, bueno, si no se conoce, no se comprende y el mundo necesita que nos comprendamos los unos a los otros. Así es, Rosa María, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu último viaje? Bueno, el último así espectacular ha sido este verano. He estado 3 meses y medio y me fui de Barcelona a Mongolia en coche, por Siberia, el lago Baikal, y volví por Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán. Estuve un mes recorriendo Irán en el coche y luego volví por Turquía. O sea que fantástico, Asia Central casi al completo. Sí, ¿te falta alguna parte del mundo por visitar? La verdad que muy poco, porque por televisión efectivamente he visitado más de 90 países, pero luego personalmente llevo ya una lista de 178 y en la lista de la ONU hay 194, así que me falta un poquito. Sí, háblanos de India, porque hoy vas a hablar en Pamplona sobre India, ¿no? Un lugar de contrastes. Sí, lo han titulado, es decir, el ciclo, ¿no? O sea, tierra de diversidad, como decía antes, por lo cual quiere decir gran riqueza humana, ¿no?, y cultural, y por otra parte, pues contrastes, porque efectivamente encuentras bueno, pues lo más moderno y lo más tradicional, ¿no? Y entonces nos hemos centrado, porque se puede hablar de muchas cosas y ha habido muchas conferencias antes que yo, y va a haber más, por tanto, lo que se van a tocar es esa visión, ¿no?, paradójica de la India, y yo me he centrado en la India y la mujer, ¿no? O sea, planeta India en femenino, porque si en algo hay contrastes es precisamente en la condición de la mujer, ¿no? Y la mujer, la verdad, la vemos pues como política, en fin, Indira Gandhi, o como política en este momento, ocupando puestos importantes en la jerarquía, etcétera, pero sin embargo sufriendo una opresión tremenda, viviendo en una inferioridad total y sufriendo una violencia estructural extrema, ¿no? O sea, hasta el punto, en fin, de que se aborten los fetos femeninos, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que ya directamente no se las dejen hacer y una vez han nacido, pues tienen muchas dificultades y sufren, bueno, pues todo tipo de atrocidades, ¿no? Un gran drama, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Hoy pensaba también en Filipinas y recordaba, Rosa María, como, bueno, tu último trabajo en Portada, en Televisión Española, fue precisamente un reportaje intenso y muy amplio sobre Filipinas. Ahora, con esa devastación de la naturaleza, ¿qué sensaciones te han llegado? La verdad que se sufre mucho porque, bueno, conoces a la gente, ¿no? Y le pones cara y sabes quiénes son. Y además, sobre todo, yo creo que lo peor es la terrible sensación de frustración, de pensar que te pasas la vida contando, ¿no? Y nos hemos pasado tantos compañeros explicando esas cosas que suceden siempre y se repiten periódicamente en Filipinas y en tantos otros lugares, ¿no? Y bueno, y que no, evidentemente se toman las medidas para que las consecuencias sean menores, porque evidentemente el tifón, bueno, está ahí, pero que esa consecuencia no sea tan catastrófica, sí que está en manos de las autoridades filipinas y desde luego de los gobiernos occidentales que deberían presionar, ¿no? Rosa María, ¿te hubiera gustado estar allí, ¿no? Para contarlo, sí, bueno, ¿verdad? siempre hay ese gusanillo, ¿no? Pero yo ahora ya, la verdad, yo no soy nada de mirar hacia atrás y creo que lo importante son las etapas que tienes por delante. Y mi etapa periodística ahora está en otro frente informativo, ¿no? Que no es la información diaria, sino un poco pues la defensa del periodismo, de rigor, de compromiso y un poco pues el contacto con estudiantes, colegios, foros, esa colaboración fantástica con las ONGs como la Fundación. Sí, ¿cómo es tu día a día, Rosa María? Porque me parece difícil de pensar en ti como una mujer la que tenga un día casi marcado por la rutina, pero alguna rutina también tendrás, ¿no? Sí, pero muy poca, ¿eh? Pero realmente yo creo que mi rutina, igual que siempre digo que la mujer se caracteriza por la igualdad en la desigualdad, es decir, que
la desigualdad está ahí en todas partes en mayor o menor medida, pues en mi rutina yo creo que es la falta de rutina precisamente. O sea, es decir, el no saber casi nunca lo que voy a hacer pasado mañana. Ahora es cierto que lo sé más, porque evidentemente ahora controlo mucho más mis tiempos, ¿no? Pero sin embargo hago que mi tiempo deje de ser absolutamente rutinario, en absoluto. O sea, es decir, que tan pronto ya digo, estoy con gente joven como con gente mayor, estoy aquí como estoy fuera, estoy con una actividad de 2 ciudades o 3 en un día, como hoy, por ejemplo, que esta mañana tenía una mesa redonda en Madrid, a, por ejemplo, de repente pues estar en un lugar, pues eso, hacer 3 meses de viaje simplemente adentrándote en los lugares y las vidas, ¿no? ¿Y esa energía de dónde surge? Yo eso se lo agradezco a mis padres, o sea, yo siempre digo que ahí no tengo ningún mérito, o sea, porque yo creo que me vino dado de marca. Mis padres también eran muy viajeros, mi abuelo era muy viajero, mi abuelo fue a la India en 1902, o sea, que hay que imaginar lo que eso era, y a Estados Unidos. Es decir, yo viví un ambiente en mi casa de interés por el exterior y a los 14 años, en los años 50, porque yo nací en el 45, ya me mandaban a estudiar en verano fuera, que entonces era muy poco común en España y menos para una niña, ¿no? Rosa, si miras el panorama de los medios de comunicación, bueno, creo que en más de una ocasión has hablado de un deterioro del periodismo, de un periodismo de corta y pega y que falta periodismo de investigación. ¿Qué radiografía harías de los medios actualmente, con cierre de televisiones, con plantillas de televisión, bueno, pues quizá para algunos excesivas, para otros no? ¿Qué claves tienes del periodismo actual? Yo creo que es muy preocupante y que la ciudadanía debe darse cuenta de que tener una prensa sana, independiente, plural, libre, es fundamental para construir una sociedad, ¿no? Una sociedad democrática, lógicamente, y que defienda libertades y derechos, ¿no? Entonces creo que el periodismo en este momento se ha convertido en otra cosa, ¿no? Ha perdido el objetivo de servicio a la comunidad y la empresa periodística ha perdido su vocación informativa. O sea, es decir, que se ha adentrado en el mundo mercantil y por tanto ya no es la excelencia informativa lo que busca, ¿no? Sino en el mejor de los casos el negocio, el dinero, el entrar en esa dinámica mercantilista que impregna la sociedad y que hace que perdamos tantos valores por el camino y en el peor de los casos la directa y clara manipulación, ¿no? Rosa, hoy comentábamos, ¿no?, entre periodistas jóvenes que hay en nuestra redacción en Navarra Televisión, ¿cómo es posible, ¿no?, que no tengamos a Rosa María Calaf por el mundo? Yo sé que a ti te dolió salir de Televisión Española, ¿verdad? Sí, bueno, yo no me hubiera ido si no hubiera sido el ERE, ¿no? Pero yo siempre dije e insisto en que yo protestaba sobre todo más que por mí, por la cantidad de compañeros mucho más jóvenes que yo, porque yo ya estaba a punto de tener que irme, me marché con 62 años y medio, que estaban en la plenitud, ¿no?, de 52, de 55 años. No se puede tirar ese capital humano de experiencia, ¿no? Es como malversar fondos, y en el caso de Televisión Española, fondos públicos, porque se ha invertido en esas personas, ¿no? Y yo realmente, personalmente, no me puedo quejar porque a mí me trataron muy bien, pero en cambio hubo otros compañeros que fueron además muy maltratados, ¿no? Rosa, tú has estado por todo el mundo, has cubierto principalmente información internacional. ¿Qué valor le das también a la información más cercana, ¿no? Nosotros somos una televisión regional, Navarra Televisión. ¿Qué valor concedes a un proyecto como este, por ejemplo? Yo el máximo valor, porque siempre he dicho, y lo repito, donde en fin, puedan escucharme, que el periodismo más difícil y el más importante es el periodismo local, porque el periodismo local tiene la relación directa prácticamente en donde se están produciendo las cosas, ¿no?, y con las personas a las que les están pasando las cosas. Es el primer eslabón, ¿no? Y cuando nosotros viajamos, los periodistas de internacional, y nos llevamos después todo el glamour, ¿no?, del, en fin, el corresponsal, etcétera, etcétera, nos ayudamos mucho, nos apoyamos en los periodistas locales de los lugares donde vamos. O sea, que trabajamos con ellos y nos ayudan, vamos, de una manera extraordinaria y generosa, ¿no? Así que creo que es muy importante saber eso y saber además, que digo, que es difícil, porque todas las presiones que hay en el periodismo en este momento, el periodista local, es decir, medios como este, las tienen esas presiones a la puerta de casa. O sea, cuando salen, todos los días. Rosa María, la verdad es que, bueno, sé que la imagen de la mujer también en los medios da muchos titulares y da mucho que hablar, ¿no? Flaco favor nos hacen algunas periodistas que quizás solo muestran la belleza y no demasiado más.
Sí, claro, no, no, y lo terrible ya no solo es eso, sino que en la información se mezcle el espectáculo y que esas personas sean muchas veces elegidas no por su talento, que lo tienen, sino por su apariencia física. Es decir, lo que nos hemos de preguntar es, ¿esa persona que tiene un extraordinario talento estaría ahí con ese talento si además no fuera guapa? O sea, es decir, porque todo eso tiene esa lectura que después parece que se diga lo contrario, ¿no? Si es guapa es tonta. No, no, puede ser guapa y muy lista, pero lo terrible es que no sea elegida precisamente por su inteligencia, ¿no? Entonces, eso habría que reconsiderarlo y yo creo que eso España, Italia, tiene esa tendencia tremenda, eso no ocurre en otros países. Personalidad visual, tú siempre la has tenido, Rosa Sí, María. porque no tiene nada que ver, efectivamente. O sea, yo lo que creo es que es importante que lo que se valore es el trabajo. Ahora, muy bien, estamos en un medio que es imagen. Por tanto, el proporcionar una imagen lo más agradable posible, bueno, pues está ahí, ¿no? Y es complementaria, pero desde luego nunca esencial ni nunca principal, ¿no? Rosa María, hay 2 periodistas secuestrados, ¿no? 2 periodistas ahora mismo... Tres periodistas en Siria, ¿no? ¿Qué peligros has vivido? Porque supongo que has vivido situaciones muy comprometidas en muchos países a lo largo de tu vida. Bueno, ¿no? a ver, yo creo que efectivamente siempre que estás en estas situaciones de tensión, conflictos, etcétera, pues es obvio que corres un riesgo, pero yo siempre quiero decir, bueno, 2 cosas. Una, primero que vas porque quieres y por tanto eso es un gaje del oficio y ahí está, no hay que darle mayor importancia. Si te ocurre algo es una tragedia para tu familia, etcétera, y ya está. Pero no me gusta nada el que se hable tantísimo, ¿no? Y se glorifique, ¿no? Porque bueno, esto es como cualquier otra profesión de riesgo. Dicho esto, la segunda parte y más importante todavía es que hay que pensar que siempre que se crea un problema a un periodista, como lo que está pasando ahora con los compañeros, con Espinosa y García y Marc Marginedas del periódico de Cataluña, se quiere silenciar la verdad, es decir, o la parte de verdad que ellos puedan contar, ¿no? Y eso es lo que es muy grave. Es decir, que estamos atentando contra un derecho básico a la vida de esas personas y a la libertad de movimiento, pero estamos atentando gravemente contra el derecho al ciudadano a saber qué está pasando en esos lugares, ¿no? ¿Y qué está pasando en España? Y con esto terminamos, Rosa María, aunque podríamos estar, bueno, toda la tarde charlando, ¿no? Y conversando y escuchándote, la verdad. ¿Qué está pasando en España? Casos de corrupción, la monarquía que está temblando, situaciones difíciles las que se están viviendo en nuestro país. ¿Qué titulares nos ofrece, por ejemplo, la corrupción y todo lo que conocemos ya, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Urdangarín, la infanta, bueno, el caso también del rey, su situación personal. ¿Cómo ves estas 2 cuestiones en nuestro país? Yo creo que es muy serio y sobre todo lo más grave es que se instale la impunidad. O sea, es decir, sea quien sea, todo el mundo tiene que ser igual ante la ley y la ley tiene que ser igual para todos. Si realmente seguimos insistiendo en estos casos como en tantos otros, en que no pase nada, el mensaje que se está enviando es la ley no es igual para todos y todo vale. Y eso es un ejemplo nefasto realmente a la hora, como decía antes, de construir una sociedad sana y de poder explicarles a los jóvenes que lo importante no es tener cosas, sino ser persona. O sea, es decir, que hay que construir las sociedades sobre valores, o sea, no sobre bienes materiales, y que hay que construir un mundo mejor para todos, no solo para unos cuantos. Con esa reflexión que se enmarca en la ética nos quedamos. Rosa María Calaf, siempre un placer verte y escucharte. Pues muchas gracias por el espacio. Gracias, hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos adelante tras la conversación con Rosa María Calaf a las 16:48 minutos. Seguimos en Me Importas Tú y tenemos muchas historias que contarles. Enseguida estará con nosotros el periodista y profesor Javier Marrodán. Nos va a hablar precisamente del libro que va a presentar mañana en Baluarte, Relatos de Plomo, la historia de la banda terrorista ETA en nuestra comunidad foral. Un libro del que hablaremos más adelante, pero antes hablamos de televisión, de medios de comunicación y hablamos del Gobierno de Navarra, que ha denunciado la intromisión que Euskal Telebista pretende realizar en la comunidad foral mediante la ocupación ilegal de canales de TDT. El Gobierno de nuestra comunidad ha puesto en conocimiento del Gobierno
Gobierno de España, competente en esta materia, estos hechos que violan la normativa audiovisual vigente para que, en caso de que lleguen a producirse, se tomen las medidas oportunas para restablecer la legalidad. El ente público vasco ha comunicado por carta al Ejecutivo de Navarra la decisión de digitalizar su red analógica aquí en la capital navarra, es decir, ha decidido, sin ser adjudicado por concurso público, ocupar una frecuencia que no ha sido asignada a Euskal Telebista. Su licencia está autorizada para emitir únicamente en la comunidad autónoma vasca. La decisión de ETV de emitir fuera de la legalidad supone un agravio para la actividad televisiva y empresarial de Editora Independiente de Medios de Navarra, que gestiona Navarra Televisión. Esta casa emite desde el año 2004, conforme a la legislación vigente, tras ser adjudicataria de una licencia de emisión digital autonómica en Navarra, hecho que no ha ocurrido con la televisión pública vasca. La decisión tomada por ETV genera inestabilidad en el sector de la televisión en Navarra, que además podría afectar a la inversión publicitaria. Navarra Televisión, que soporta más del 50% del empleo generado en el sector audiovisual de la comunidad foral, tan afectado por la crisis en los últimos años, considera que la decisión afecta negativamente a su actividad en la comunidad foral y rechaza la vulneración de derechos que se va a producir ante esta situación. Navarra, una comunidad con una facultad en la que se licencian decenas de profesionales del periodismo, tiene que velar por asegurar el futuro de un sector tan importante como el de la comunicación y seguir generando empleo. Reclamamos que nuestros representantes públicos defiendan el sector audiovisual navarro y la actividad empresarial navarra en la comunidad foral de forma que permita seguir creciendo y generando empleo ahora y en el futuro. Son imágenes de un pasado que no se olvida. Fotografías que forman parte de la historia del terrorismo en Navarra y que todavía permanecen intactas en la retina de quienes lo sufrieron de forma directa. Ahora, acompañadas por los testimonios de viudas, huérfanos, secuestrados e incluso de los propios heridos, componen un riguroso relato periodístico. La finalidad era reconstruir de manera completa y rigurosa todo lo que ha ocurrido en Navarra en relación con el terrorismo, hacer una reconstrucción de hechos. Relatos de plomo es el fruto de más de un año de trabajo casi detectivesco en el que se ha recurrido a la hemeroteca, a los informes policiales e incluso a algunas sentencias judiciales. Un trabajo que no ha estado exento de dificultades. Hay gente a la que no le apetece recordar lo que vivió, hay gente a la que incluso el hecho de que le llamáramos pues le ha creado un problema porque les hemos reabierto heridas que estaban ahí más o menos cerradas. Aún así, este equipo de periodistas de la Universidad de Navarra ha logrado completar un enorme puzzle que no debería servir únicamente para repasar una etapa negra de la historia de Navarra. Nos gustaría que tuviese ese cierto efecto moral, o sea, que no solo es un libro para saber más cosas de lo que ha ocurrido, sino también pues para pensar un poco en si hemos estado a la altura de los acontecimientos, ¿no? Este proyecto verá la luz el próximo 13 de diciembre a través de un primer tomo de casi 700 páginas que abarcan la historia del terrorismo en Navarra desde 1960 a 1986. Bueno, es una idea de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De uno de los temas que más nos duele, ¿no? Como es el mazazo terrorista en nuestra comunidad foral. Javier Marrodán es periodista y profesor, ha investigado desde luego acerca de todo lo sucedido aquí en nuestra comunidad foral, tantas personas que han fallecido, que han vivido con miedo, personas que han vivido amenazadas, que han sufrido el chantaje. Hablamos de relatos de plomo. Se presenta mañana en Baluarte. Hoy Javier Marrodán nos acompaña. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, Maya. Bueno, tenemos una tarde impresionante, ¿no? También con Rosa María Calaf, con la que te acabas de encontrar ahora aquí en Navarra Televisión. Relatos de plomo, de 1960 a 1986. 25 historias. Bueno, sí, hay 25 entrevistas. O sea, la estructura del libro tiene como varias partes, pero la idea principal, queríamos contar todo lo que ha ocurrido en Navarra en relación con el terrorismo en estos años. Y para eso pues hemos ido documentando, que al principio no era fácil, sobre todo en esos años más antiguos, todos los atentados que ha perpetrado ETA en Navarra. Pues quizás son más conocidos los atentados mortales, pero al final en este periodo, hasta el año 86, salen casi 200 atentados. Y luego en los atentados de más envergadura, pues los mortales o aquellos que dejaron heridos graves o un secuestro, pues hemos ido localizando las familias
y si querían y estaban dispuestas, que en la mayoría de los casos ha sido así, pues les hemos entrevistado. Entonces hay 25 entrevistas extensas que quizás suponen la aportación, creo, más interesante del libro, en la medida en que cuentan no solo el atentado, sino la vida de después, ¿no? Cómo se queda una familia, una señora de 25 años, es un caso concreto, con 3 niños, matan a su marido en Pamplona, ella vive en Málaga, viene aquí, recoge el ataúd y qué hace después, ¿no? Desde el año 79 hasta la actualidad, ¿no? Entonces creo que esas historias son interesantes y están contadas en el libro, ¿no? ¿Hay valores, sentimientos, sensaciones que son comunes a la mayoría de las personas que han sufrido el terrorismo? Sí, hay una muy concreta y que nos ha llamado la atención, nos ha admirado y además, con este caso que citaba como ejemplo, que es un caso real, la entrevistada se llama Lina Navarro, vive en Málaga, su marido era Francisco Berlanga, murió cuando desactivaba una bomba en la Plaza del Castillo en el año 79, eso, ya tenía 3 niños y te cuenta que eran muy pequeños y llegó un momento en el que les tuvo que explicar qué había pasado con su padre, cuando ya los hijos le hacían preguntas. Y ella explicaba muy bien que siempre, a pesar de lo que le había ocurrido a su marido, que siempre trató de educarlos sin odio, que no tuvieran rencor, resentimiento. Y ese planteamiento, con las mismas o parecidas palabras, nos lo han dicho casi todos los entrevistados, ¿no? Entonces, al final, claro, las víctimas, yo creo que esto es importante recordarlo y reconocérselo, han detenido la espiral. O sea, ya había una violencia que se podía haber prolongado, pero nadie se ha tomado la justicia por su mano, ¿no? Ellos han asumido esa ausencia, ese dolor, el crimen, pero ahí se ha detenido la espiral, ¿no? Y eso creo que sí es un denominador común de todos, ¿no? Javier, supongo que hay personas que perdonan y otras que no pueden perdonar. Sí, lo del perdón, hombre, es una cosa muy, muy personal. También, claro, para que alguien pueda perdonar de verdad, me parece, también tiene que haber alguien que pida perdón, ¿no? Pero no, sí que nos hemos encontrado con personas, y nos lo han contado explícitamente, que desde el primer momento, o sea, recuerdo pues Matilde Sáez de Tejada, la viuda de José Luis Prieto, iban los dos a misa a la parroquia del Huerto en San Juan, año 81, y le pegaron varios tiros en la cabeza, y allí mismo, con el cadáver sobre la acera, ¿no? Pues les dijo a sus hijos, ¿no? que había que perdonar. María Luisa Ayuso, viuda del general Atarés, muerto en la Vuelta del Castillo, pues exactamente igual, ¿no? Y bueno, pues hay casos ejemplares como estos que he dicho, y otros, no son los únicos ni muchos menos, ¿no? Hay otras personas pues, que les preguntas por el perdón o hablan de él ellas mismas y les cuesta más. Pues, o sea, yo creo que en el fondo, no sé, quiero creer que parte del perdón consiste en esto que decía hace un momento, ¿no? De que nadie se ha tomado la venganza por su mano, ¿no? Luego ya, bueno, pues también a veces con un planteamiento cristiano, ¿no? Pues hay personas que sí que han querido como quitarse ese peso de encima, ¿no? Es decir, bueno, pues yo a estas personas las perdono, ¿no? Con independencia incluso de su actitud o del no arrepentimiento que siguen manteniendo, ¿no? Javier, hubo ocasión, no sé si ya, quizá por el tiempo, no sé si dio tiempo, valga la reiteración, hablar de la doctrina Parot y de la excarcelación de presos de la banda terrorista, entre otros condenados. No sé si hubo tiempo para abordar ese tema también. Aquí no, porque ya el libro lo habíamos cerrado cuando estaba ya en la imprenta, cuando se produjo la sentencia de Estrasburgo. Pero bueno, hay un dato curioso o significativo, y es que decía que contamos los atentados hasta el año 86, que son casi 200, de todas las personas detenidas por esos atentados, que no sé el número de los detenidos, pero vamos a sumar que son 100, ahora yo calculaba que quedan en la cárcel 1 o 2. O sea, todas esas personas ya han ido saliendo después de cumplidas sus condenas. O sea, esto es así, ¿no? Se les ha aplicado la ley, pero en fin, no deja de ser significativo pues que, no sé, personas como Mercedes Galdós, que es un hombre conocido, ¿no? Responsable de varios asesinatos de la peor época del terrorismo en Navarra, pues estuvo en la cárcel 19 años. Bueno, pues eso, la doctrina Parot primó la irretroactividad frente a la proporcionalidad, ¿no? Pues a Mercedes Galdós cada asesinato le ha salido 1 año de cárcel. Y en ese sentido, o sea, no tiene un reflejo lo que ha ocurrido recientemente, sí, pero vamos, sí que el libro también es una muestra de, al menos de la desproporción, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia más sangrante, la que has visto, bueno, quizá la historia más deleznable, ¿no? Que lo que nos lleva a la barranca? Sí, hombre, probablemente, yo alguna vez lo he dicho, la historia que reúne como los peores ingredientes, lo que ha ocurrido es la de la familia Ulayar,
porque claro, es una historia en la que el atentado es un capítulo más, ¿no? En el sentido de que ya había habido varios años antes de, bueno, pues de amenazas, de insultos, de manifestaciones en la puerta de la casa en la que vivía esta persona, Jesús Olayar, que había sido alcalde del año 69 al 75. Y bueno, pues la animadversión de buena parte del pueblo contra él había acabado salpicando a toda su familia, a sus hijos, que aún eran pequeños. Y bueno, en ese escenario ya tan complicado, pues llega un día en el que además lo matan, ¿no? El 27 de enero del año 79. Y uno podría pensar, bueno, pues es como el colofón de la historia, ¿no? Pero no, o sea, la historia sigue, ¿no? Y los hijos vuelven al colegio y nadie les hace ni caso, y resulta que son como los... O sea, casi tienen que pedir perdón, lo explicaban así ellos mismos alguna vez, por su condición de víctima, ¿no? Resulta que encima detienen a los autores unos meses después, todos son del pueblo, el ayuntamiento pues, se sitúa a favor de los detenidos, los nombra hijos predilectos, y tiempo después, cuando salen de la cárcel, porque también ellos salieron a los 16 años, pues les hace un homenaje, tiran el chupinazo al empezar las fiestas patronales. Y bueno, pues ya es como se acaban encontrando con los hijos de su asesinado, al que además, bueno, con el que hay un enfrentamiento al que le pegan, ¿no? Y eso, pues, ¿qué más se puede añadir, ¿no? Una historia tan tremenda, ¿no? Yo creo que quizá esa, en cuanto a los acontecimientos externos, me parece que es eso la más terrible, ¿no? Luego quizá pues hay historias como esta que mencionaba antes, de viudas, eso, que son historias desconocidas, ¿no? Pero te cuentan cómo ha sido su vida durante tantos años, cómo han sacado adelante a sus hijos en circunstancias muy difíciles, hombre, y también son muy conmovedoras, ¿no? Javier, hoy no tenemos tiempo para más, pero mañana en Baluarte se presentará el libro, además en un acto que retransmitirá también Navarra Televisión. Sin duda es un libro que pretende hacer justicia, contar lo que ha pasado, y un libro que nos va a hacer pensar. Eso sería lo ideal, que la gente reflexione. No es un libro, no hay adjetivos ni hay moralejas, basta con contar, me parece, los hechos tal y como han ocurrido, ¿no? Y creo que es imposible no reflexionar, ¿no? Eso, teniendo presentes esos acontecimientos, ¿no? Javier Marrodán, periodista, compañero, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego una labor investigadora importante, supongo que teñida también por momentos muy intensos y emotivos, ¿verdad? Sí, hombre, es un trabajo interesante, pero a veces durillo. Efectivamente, pero... conversaciones que seguro uno guarda para sí mismo y para siempre, ¿no? Javier, hasta pronto. Muchas gracias. Suerte. No. Nosotros seguimos adelante a las 5:02 de la tarde, un acto, el de mañana, como decimos, que les ofrecerá Navarra Televisión. Ahora nos marchamos de Navarra a Huesca y cambiamos totalmente de tema. Vemos la belleza de esta comunidad y les planteamos una cuestión. Ya saben que a lo largo de los últimos programas les formulamos alguna pregunta no muy complicada acerca de Huesca. Y si ustedes conocen la respuesta, no tienen que hacer más que llamarnos al 948 13 82 00. Es el teléfono de contacto con nuestro programa. La pregunta directamente, ¿en qué valle se encuentran las estaciones de esquí de Astún y Candanchú? ¿En qué valle se encuentran estas estaciones de esquí? Bueno, archiconocidas por gran parte de los navarros esquiadores. Hay un premio interesante, así que no se lo pierdan. 948 13 82 00, ahí lo ven, está el teléfono en sus pantallas. Les esperamos y quien acierte la pregunta y nos llame rápidamente se llevará un premio pues jugoso, vamos a decir así, jugoso. Huesca con la magia de la naturaleza. Bueno, y hablamos de cine, vamos a hablar de cine enseguida con Fermín Martínez. Ya tenemos una nueva película que lleva como título pues El Hobbit, lo vemos. Que las historias y canciones no hacen honor a tu enormidad. Oh, Smaug, el tremendo. Somos los enanos de Erebor. Hemos venido a reclamar nuestra tierra. Os ofrezco mi ayuda. ¿Cómo sabes que no nos va a traicionar? No lo sé. No hay rey bajo la montaña y nunca lo habrá. Esto no acabará aquí. Con cada victoria, el mal será más fuerte. Legolas te ha cogido mucho cariño. No le infundas esperanza si no la hay. No tienes derecho a entrar en la montaña. Si alguien lo tiene, soy yo. ¡Qué ciegos hemos estado! Ni siquiera hemos visto que el enemigo
regresaba. He encontrado algo en los túneles de los Trasgos. ¿Qué has encontrado? Mi valor. Bien. Lo necesitarás. Fuego de dragón y destrucción. Es cuanto nos traerás. No ve más allá de lo que ansía. No pondré en peligro esta misión por la vida de un saqueador. Se llama Bilbo. Bien, ladrón. ¿Dónde estás? Vamos, no seas tímido. Acércate a la luz. Película de Peter Jackson que vamos a comentar con nuestro crítico Fermín Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fermín? Y un poco congestionado. Un poquito pero bueno, de catarro, ¿no? Un poco, se me Hace nota frío, un poco, ¿no? Pero muy sí, poco, bueno, ¿eh? bueno. Bueno, para ir al cine no hay problema. No hay problema. Con que lleves el pañuelo ya Igual es una manta, por si suficiente, acaso. Sí. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿El Hobbit? Bueno, pues ¿qué te voy a contar? Un año esperando la segunda parte de la nueva trilogía, ¿no? Esto funciona así en el cine, ¿no? Si El Señor de los Anillos es un libro así, hicieron 3 películas, El Hobbit, que es un libro así, pues dijeron, vamos a hacer otras 3. La ¿no? quinta película sobre las historias de Tolkien. Exacto, eso es la quinta película, ya nos estamos acostumbrando, nos queda una tercera que se estrenará el año que viene en Navidades y bueno, pues sigue la historia, es decir, nos quedamos donde nos habíamos quedado en la película pasada, saliendo de la cueva, etcétera, y bueno, nuestros personajes principales que van a ir a, bueno, pues a buscar a Smaug, que es ese dragón, ¿no? Ese dragón al que van a estar buscándolo toda la película. Sobre todo de la película, bueno, pues decir que bueno, pues continúa la trilogía, que está llena de actorazos, que está Martin Freeman, que está Ian McKellen, que está Elijah Wood. Bueno, nos hemos visto un poco del tráiler. Está Kate Blanchett, está Christopher Lee, Evangeline Lilly, está Orlando Bloom. Vamos, un casting espectacular. Una película rodada toda en Nueva Zelanda, con mucho escenario natural y también mucho escenario recreado por ordenador. Una película muy espectacular, ¿no? Ahí vemos a Evangeline Lilly pues lanzando flechas. Creo que es un personaje que aparece en esta película que va a ser, me imagino, muy divertido, ¿no? Muy entretenido. Y sobre todo una recomendación, que el año pasado yo les comentaba a mis amigos y tal, y mucha gente no me hizo caso y luego se arrepintieron. La película se proyecta en 2D, en 3D y en 3D HFR. ¿Qué es eso del HFR? Que además se proyecta en una sala en Pamplona. Es, la película se ha rodado, en vez de 24 fotogramas por segundo, que es lo normal en el cine, se ha rodado al doble, es decir, a 48 fotogramas por segundo. Eso le da a la película como un look un poco de vídeo, ¿no? De cámara de vídeo más que de cine, pero para el 3D funciona muy bien, porque el 3D normalmente es muy oscuro y lo que hacen al doblar los fotogramas es que es más luminoso, ¿no? La experiencia, la verdad es que la experiencia es, te guste más o menos las películas del Hobbit, te parezcan más entretenidas o menos, la verdad es que el espectáculo del 3D suelen preguntar, ¿es como Avatar? Pues es mejor que Avatar. Bueno, pues los incondicionales estaréis ahí este fin de semana. Sí, yo seguro, yo seguro. Y además que esta película, bueno, es de las que arrasan, ¿no? En taquilla, sí, está claro. Sí. Bueno, yo creo que es un poco los cines que este año han tenido un año complicado, yo creo que están todos esperando con muchas ganas que llegara la película, porque, bueno, supongo que es una película de estas que te pueden salvar un año flojo. Bueno, 12 años de esclavitud es la siguiente película, tema tópico, uno de los temas de los que se avergüenza Estados Unidos. Sí. Pero ¿desde qué prisma se aborda la esclavitud en esta obra? Bueno, es en este prisma de lo que venimos viendo últimamente, ¿no? No sé por qué ha habido como una especie de revival de las películas de esclavos. Ya arrancó Tarantino con Django desencadenado, no sé si todavía continúa en cartel El Sirviente también, y ahora nos llega esta película. Sinceramente, por mucho que esté en El Señor de los... el Hobbit, ¿no? Etcétera, este fin de semana, esta es la película que más ganas tengo de ver este fin de semana. ¿Por qué? Porque quien está detrás de la película es Steve McQueen. Steve McQueen es un hombre, un artista, escultor, director de videoclips, ha hecho muchas obras de arte y en 2008 dio un poco como el salto, había trabajado un poco el cine, pero dio el salto un poco a la ficción, ¿no? En el Festival de Cannes, además ganó el premio de la Cámara de Oro, una película que se llamaba Hunger, una película
película que nos contaba de un modo bastante realista la huelga de hambre que hicieron los presos de Irlanda del Norte en 1981, donde Michael Fassbender, por aquel momento ya bastante desconocido, hacía de Bobby Sands, ¿no? Ese personaje icónico. Además, un papelón tremendo, estaba increíble, adelgazó muchísimo, había un deterioro físico increíble en aquella película. 3 años después, en 2011, hizo Shame, esta ya la tenemos más reciente porque esta sí que tuvo un estreno bastante normalizado. Era esta película en la que de nuevo Michael Fassbender hacía de esta especie de... con este hombre, ¿no? Con ese problema de adicción al sexo, ¿no? Un hombre solitario en un apartamento en Nueva York, corría por las noches, pero tenía esa cosa de la adicción al sexo y a practicar sexo allá donde pudiera. Una película también fantástica. Y ahora, bueno, pues de nuevo con Michael Fassbender y con un montón de gente más, está Benedict Cumberbatch también, que es ahora mismo uno de los actores de moda, está Brad Pitt, está Paul Giamatti, pues han hecho una película sobre, una especie de biopic también, sobre una historia real de un hombre que en 1850, era negro, pero era un músico muy culto, era un hombre libre. Recordábamos, ¿no?, que los negros pueden ser esclavos o pueden ser hombres libres. Era un hombre libre que sufre un secuestro y pretenden venderlo como esclavo, ¿no? Entonces, bueno, se va a contar la historia de este hombre que va a huir de sus captores, y sobre todo que la mano de Steve McQueen va a ser tremenda. Yo creo que es una de las películas que ya enfila la carrera de los Oscars, ¿no? Es una de las películas de este fin de semana que ya promete para los Oscars de este año. Bueno, tenemos 2 películas más este fin de semana, una Free Birds, Vaya Pavos, y la otra es Diana, con Naomi Watts haciendo de princesa Diana de Gales. Sí. Esta es otra de las películas que también se enfilan, ¿no?, en la recta final para los Oscars, porque dicen, yo todavía no la he visto, dicen que el papel de Naomi Watts haciendo de Diana de Gales es fantástico. Bueno, realmente recreada, está muy bien recreada, y lo que nos va a contar la película son los 2 últimos años en la vida de Diana de Gales. Nos va a contar precisamente una de las cosas que menos se conocen, ¿no? De los 2 últimos años, pues se conoce la relación, esa especie de relación que tenía con Dodi Al-Fayed, ¿no? La huida en París, etc. Pero de lo que menos se conoce igual, o de lo que menos se ha hablado, es esa relación que tenía con su cirujano, con Hasnat Khan. Era su cirujano y tenían una especie de romance, ¿no? Entonces en la película se va a centrar un poquito pues, en ese romance, en esos 2 últimos años. El papel de Hasnat Khan, como estamos viendo en las imágenes, lo hace Naveen Andrews, que es un hombre ya bastante conocido, sobre todo por ese papel que hacía en la serie Perdidos, que él ha lanzado pues, al cine. Sí. La película la dirige Oliver un poco complicado y más con congestión. Hirschbiegel, sí. Que lo conocemos más porque fue el hombre que hizo la película El hundimiento, ¿no? Esta película que nos contaba los últimos días de Hitler, ¿no? En el búnker. Es un hombre, por lo que estamos viendo, se está orientando, ¿no?, a contar las últimas vidas de personajes singulares, ¿no?, de personajes bastante conocidos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que es una de las películas que en Inglaterra y en Estados Unidos ha sido un fracaso, ¿no? Sí. No sé, he leído diversas cuestiones y no sé con qué quedarme exactamente. No lo sé. La verdad es que lo que nos quedaremos es con verla y juzgar. Yo te soy sincero, una película sobre los últimos 2 años de la vida de Diana de Gales no es lo que más me apetece, siendo sinceros. Pero bueno, puede ser una película interesante. Puede tener miga y sobre todo soy muy fan de Naomi Watts y tengo muchas ganas de ver cómo... Y además, no sé, hemos crecido con Diana de Gales, ¿no? Lo tenemos súper presente, no sé. Recuerdo a mi abuela pues, con las revistas de... no sé cuál compraba, pues en Semana... Sí, creo que todos recordamos portadas de Lola, exacto, ¿no? y siempre estaba ahí Diana de Gales. Entonces, bueno, pues la verdad es que bueno, es verdad que tengo ganas de ver qué han hecho en la película. Fermín, terminamos con esta película Vaya Pavos, que esto ya es animación para estas Navidades, ¿no? Sí, detrás de la película pues está Jimmy Haywood, que es un hombre que ha trabajado mucho para Pixar y que, bueno, esta es su segunda película fuera de la factoría, ¿no? Este hombre ha participado en películas como en Toy Story, como Buscando a Nemo, como Bichos, como Monstruos, te estoy diciendo las mejores de Pixar, ¿eh? La verdad es que no sé muy bien qué habrán hecho. A mí cuando vi el tráiler y cuando vi todo esto me acordaba un poquito de aquella película de la evasión en la granja de los estudios Arman, que era una película muy divertida. Y aquí, bueno, pues no lo sé, no me animo a juzgar todavía la película, pero te cuento un poquito el argumento. Es la historia de 2 pavos, que los estamos viendo ya ahí, que deciden viajar al pasado para intentar evitar que en Acción de Gracias en todas las mesas de Estados Unidos pues haya un pavo, ¿no? Se sacrifica un pavo y se comen un pavo. Es algo que no les viene muy bien y entonces van a intentar cambiar el rumbo de la historia.
Bueno, nos quedamos con los 4 estrenos, temas muy variados, la vida de Diana de Gales, la esclavitud, el Hobbit y vaya pavos. Un poquito de todo, ¿no? Un poco de todo, para todos los gustos. Fermín Martínez, muchísimas gracias, cuídate el catarro. Gracias, la semana que viene acuerdo? estaré mejor, seguro. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, y seguimos adelante. Nuestro compañero Ricardo Beitia nos está esperando para contarnos qué está pasando en Navarra. Ricardo Beitia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A rebosar de coches se encontraba esta misma mañana la planta de la ITV del polígono de Agustinos de Pamplona. El conflicto laboral que viene desde el verano en las ITV de Guipúzcoa está colapsando de nuevo las centrales de Navarra, con esperas de hasta 2 horas por parte de los clientes. En la ITV de Sant Esteban, más de lo mismo. A esto hay que añadir también el periodo prevacacional, en el que se incrementan las visitas para la revisión de los vehículos, así que los problemas del verano continúan en invierno. En el Parlamento, hoy socialistas y regionalistas, junto a populares, han vuelto a sumar votos en esta ocasión para dejar sin efecto hasta 5 leyes que proponían el bloque de partidos nacionalistas para introducir cambios fiscales que incrementasen la recaudación. Y el Ejecutivo Foral ha puesto en conocimiento del Gobierno de España la decisión de la televisión vasca ETV de emitir en Navarra a través de la TDT porque viola la normativa audiovisual vigente y supone una ocupación ilegal. Una decisión que supone además un agravio comparativo para la actividad televisiva y empresarial de Navarra Televisión, que emite conforme a la ley desde 2004, tras ser adjudicataria de una licencia en TDT. Dirección y sindicatos del transporte urbano comarcal se reúnen esta tarde para tratar de buscar una solución al actual conflicto laboral que podría desembocar en una huelga indefinida a partir del lunes. Alcohol a los 14, tabaco a los 15 y cannabis a los 16 es la edad a la que se inician los jóvenes en consumir, lo que ha llevado al Gobierno a mostrar su preocupación. El Departamento de Salud ha editado una guía para prevenir el consumo de drogas entre los adolescentes navarros. Y se acerca la Navidad. El próximo fin de semana comenzarán a celebrarse las tradicionales cenas de empresa con precios que oscilan entre los 30 y 40 euros por persona. En algunos casos paga el jefe, en otros lo seguirán haciendo los propios trabajadores. Y en deportes, entrenamiento matinal de Osasuna con la mente puesta en el Real Madrid, que llega a Pamplona para jugar el próximo sábado. Un encuentro que el míster prepara a fondo, sabe por las necesidades por las que pasa el equipo blanco, así que vendrá con ganas de rascar 3 puntos en el Sadar. Pero para los rojillos también se trata de unos puntos importantes. Cuestiones que vamos a abordar en la segunda edición de las noticias, como cada día, aquí a partir de las 8:30 de la tarde en Navarra Televisión. Nada más, Amaya, que pases una muy feliz tarde. Seguimos con las cuestiones relativas a Huesca. Ya saben que la pregunta de hoy en nuestro concurso es en qué valles se encuentran las estaciones de esquí de Astún y Candanchú. Y Marta Calonge nos llama desde Tudela. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, la verdad. Aquí estamos disfrutando de la tarde, ya ves, con una compañía excelente, ¿eh? Hemos tenido escritores, hemos tenido a periodistas como Rosa María Calaf. Un placer, ¿eh? Y saber que estáis ahí también es un placer, ¿eh? Para todo el equipo. Sí, Marta, ¿eres esquiadora, montañera? ¿Te gusta la naturaleza? Sí, esquiadora. Esquiadora. Bueno, pues es que la pregunta de hoy ha sido muy fácil, ¿verdad? ¿En qué valle se encuentran las estaciones de Astún y Candanchú? En Valle de Aragón. En el Valle del Aragón, efectivamente. Marta, pues muchísimas gracias por llamarnos, que sepas que tienes la oportunidad de disfrutar de un premio curioso, una visita guiada a un aula apícola para conocer de cerca la vida de las abejas, estos insectos fascinantes, con explicaciones de un apicultor profesional, alojamiento y desayuno. Así que a disfrutar mucho. ¿De acuerdo, Marta? Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo por acompañarnos, por supuesto. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, desde la Ribera, desde Tudela, nos llama Marta Calonge, Valle del Aragón. Ahí están las estaciones de esquí de Astún y Candanchú. Y así llegamos a las 5:18 de la tarde. Vamos a hacer ahora una pausa, vamos a tomar un poquito de agua y enseguida abrimos nuestro espacio más joven, nuestro ¿Qué te cuentas?, hoy protagonizado por estudiantes de Derecho de la Universidad de Navarra.